Vaya semana la que ha concluido y vaya también días los que nos esperan. Si nosotros decíamos hace algunos años que estábamos sumidos como en un tobogán, ahora en efecto creo que la metáfora ha quedado corta. Hay estos bungees que les llaman, en donde pues subimos rapidísimo y de la misma manera también bajamos apenas con el vértigo y el atolondramiento que nos impide tener una reflexión sobre cada uno de los hechos, darle sus dimensiones y desde luego establecer las coordenadas de su impacto en el país, más allá o junto con el ruido amarillista o impactante entre ese periodismo ensordecedor y también esos actores políticos destemplados. Así es que sí, nosotros, no sé usted, pero nosotros encontramos en la lectura, en el deporte, en el paseo por las calles, en este caso de la Ciudad de México, una suerte de remanso, y en el mío muy particular también la escritura, que como a ustedes les consta, entre otras varias vertientes biográficas o bibliográficas en las que me encuentro en estos momentos, pues es justamente hacer un libro sobre las mujeres del tablado. Es un diccionario, ya casi 2000 mujeres, perfil de lo que significa el denuedo por hacerse paso, con todas las limitaciones, con todas las desventajas, con todos los pruritos que han existido a través de los tiempos y en particular en México desde finales del siglo XIX hasta la fecha, en donde, claro está, muchas veces incluso estas mujeres, sin proponérselo siquiera, aportaron con su granito de arena a esto que llamamos libertad. Dije libertad, no lo que tiene que ver sus propias derivaciones o excesos, que en efecto no tienen absolutamente nada que ver en esta obra que es, como les digo, sobre las mujeres del tablado. Ustedes han visto aquí pasar a Lin May, pasar también a Ofelia Medina, a Kitty de Hoyos, a Sasha Montenegro, en fin, y seguirán haciéndolo. Ahora en particular estoy evocando y con eso también trayendo a la atención de ustedes ese pedacito de México que se nos fue en la imagen, en los carteles o en los pósters, incluso de los talleres mecánicos, electricistas e incluso también en el cine, porque operó como si fuera un cartel, y sobre todo en más de un sentido en el cine de nuestras vidas. Ni siquiera me estoy refiriendo solo al público masculino, que desde luego se volcó en ella buena parte de sus expectativas visuales y de sus más caras ensoñaciones, sino mujeres y hombres que atestiguamos lo que a mí me parece, a muchos desde luego también, es el peor momento que ha vivido nuestro país. Digo momento refiriéndome a una época, la época de la comedia sexy, de la sexy comedia, y en consecuencia también de ese deterioro que significó para muchos, también para mí, como digo, esta asociación entre libertad y vulgaridad, esta asociación entre libertad y desnudez, digamos, con cualquier pretexto, quitándole su ropaje artístico, vaya cosa, a todas estas, digamos, manifestaciones que también forman parte de el arte, porque pues no solo, claro, óperas, operetas, sainetes, en fin, comedias, muestran a grandes actrices, sino también a bailarinas de distintos estilos, siempre en el género ligero, en el género de comedia, que es el que aborda esta enciclopedia, y también cómo se fue abriendo el deshabillé, el desnudo, y todo ello que llegó a tener, a mí me parece, incluso un nivel de degradación que muestra cómo estaba terminando ya esa época. Sin más preámbulos, a ver si ustedes recuerdan, y también ojalá que les parezca este texto: Angélica Chaín, el maniquí de una musa griega. Las tiplés de los años 20 nutrieron al cine mudo y sonoro, aunque hubo varias con gran talento que fueron relegadas por no reflejar el prototipo de la naciente industria. En el primer caso podríamos citar a Guadalupe Vélez y en el segundo a Mimi Derba. Lupita fue una luminaria del celuloide en Estados Unidos y México, mientras Mimi es icono del teatro de la revista y la primera productora importante del cine en nuestro país. De eso estamos hablando. Vaya calor.
Este es el hecho. Registra solo dos casos de lo que sucedió en aquellos tiempos con actrices de teatro que no pudieron saltar a la pantalla grande y otras que lo hicieron en plan estelar. Y hay más casos, porque en efecto el cine empezó a representar distintos paradigmas y exigencias estéticas y artísticas. Entre esos más casos me refiero a quienes, sin más virtudes que un físico atractivo, brillaron porque cubrieron los moldes del mercado. Existen ejemplos fascinantes en la historia. Mae West es uno de ellos, aunque su graciosa humanidad nunca estuvo desprovista de la inteligencia punzante y provocativa. Pero esta vez quiero comentar un caso sencillo, tal vez insignificante por los exiguos logros de su protagonista, pero es representativo de los arquetipos y la buena fortuna que existió aún incluso dentro del llamado cine basura. Y hay que decirlo entonces pronto y claro. Angélica Chaín fue una de las grandes beneficiarias de lo peor que ha producido el cine mexicano en su historia y junto con ella los consumidores de esas mercancías, por supuesto. Este es el contexto. Los años 70 fueron la última de las tres épocas relevantes de la vida nocturna mexicana. La primera comprende los inicios del siglo pasado hasta finales de los 20, sobre todo en teatro y carpas donde las tiples marcaron la pauta. La otra abarca las décadas de los 30 y 40 con todo y las exóticas hasta los 50, junto con las rumberas, sobre todo en cabarets. El último tramo contempla todos esos recursos resultados en el cine y a partir de los años 70 ahí sintetizados. En esa época, los años 70, hubo galas que buscaron emular lo mejor del cabaret europeo y norteamericano, como lo testifican los rituales de Olga Briskin, los contoneos de Lin May y la elegancia de la princesa Lea, ¿recuerdan? Esa calidad, si bien irregular y a veces con ejercicios lamentables, no se reflejó en la filmografía porque esta fue una desgracia. De ello da cuenta la contratación de gente mediocre para hacer de extras de burlesque y cabaret, además de cómicos de teatro ordinarios, sin la chispa ni el ingenio de los grandes del género. Jamás, pero jamás podrán compararse a Roberto Panzón Soto con Pedro Weber Chatanuga, por citar solo un caso espeluznante. Pero incluso ese cine basura consumió lo que quedaba de las grandes actrices, como consta, por ejemplo, en México de Noche, con Rosita Carmina y Lilia Prado, en la que significó el ocaso de su carrera, y en Bellas de Noche, ambas películas filmadas en 1975, también con Rosita Carmina y Mario Garza Harapos, este último un gran comediante que ya se encontraba en el crepúsculo de su trayectoria. Angélica Chaín Martínez, nacida en Orizaba, Veracruz, el 24 de mayo de 1956, de origen libanés, fue una de esas extras de la sexy comedia. Destacó, sin embargo, por retratar el ideal de la princesa ingenua y pudibunda, que al final se desprende del corsé y disfruta no solo de un príncipe, sino de ejércitos enteros para regocijo, envidia y fantasía de los arribantes. Angélica concentró las urgencias de la carne, incluso limitando a Marilyn Monroe, entre mozalbetes, viejos raboverdes y eternos aprendices de escritores, aunque para otros resulte insípida su libertad para encuerarse frente a las cámaras o la ligereza con la que contestó preguntas surgidas de las entrañas homofóbicas como ¿te gusta el consomé de vampiro?, en alusión a si sus preferencias eran lésbicas. No obstante, debemos entender a la joven traviesa en su contexto. Ella se dijo virtuosa del arte cuando en realidad sus facultades consistieron en plantarse como banquete, como si fuera una flipper de los años 20, pero como banquete, con posturas de prosapia y así pender como afiche de mecánicos, electricistas y plomeros. A los 17 años, sí, a los 17, antes de la mayoría de edad, la princesa inició en el entonces decadente Teatro Esperanza Iris, ostentando el mote de Liz Chaín. Careció de gracia y fuelle. No obstante, propagó la revista Bellezas el 28 de julio de 1973. Le basta con ser bella aunque haga el ridículo, así dijo la revista. Tuvo seguidores, claro, su cetriña figura y su piel nívea la abocetaron como una espiga movida por la brisa. Incluso fue considerada una de las tremendas del burlesque, pero no desató pasiones ni abarrotó salas.
Por ello también acudió al teatro de comedia sin éxito. No obstante sus enormes falencias, halló fortuna. Al cine no le interesaba la calidad sino ganar dinero y ella, como póster colgado en la pantalla, fue redituable. Participó en más de 30 filmes de ficheras y sexy comedias, además de docenas de fotonovelas sin registrar una sola actuación decente. Queda el registro del visaje brillante, eso sí, la melena rubia y la sinuosa delgadez con que la naturaleza la bendijo, y algo más. Angélica Chaín terminó por arrepentirse de haber sido corista, vedette, según ella, porque en realidad nunca tuvo esas prendas, strip y exótica. Me avergüenzo de mi pasado, dijo a la revista Vedettes y Deportes el 6 de septiembre de 1975. A Angélica Chaín le sobraron oportunidades, pero le faltó talento. Como a otras estrellas que iniciaron en el cine de luchadores, la chica se estrenó en Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, pero pasó desapercibida y entonces buscó la atmósfera nocturna. Fue una de las muñecas de medianoche, siguió en Burlesque, Las Vedettes y luego en el diario íntimo de una cabaretera, además de otros churros de tanga y corbata. Y de ahí, por supuesto, todos ustedes que quisieran seguir escuchando a este que sin duda es, nos guste o no, uno de los símbolos de lo peor que ha producido el cine mexicano, arrebata también y en no pocas ocasiones también suscita los recuerdos y la nostalgia de todos aquellos que en esos ayeres fueron jóvenes. Espero que les haya gustado esta semblanza que, como les digo, se encuentra completa en la www.etcetera.com.mx.